Soledad despertaba todas las mañanas antes del amanecer, cuando el cielo aún estaba teñido de un azul oscuro profundo y las calles de la Ciudad de México permanecían en silencio. Los primeros rayos de luz se filtraban por la ventana polvorienta de su habitación, revelando partículas de polvo que danzaban lentamente en el aire estancado. Se levantaba con movimientos lentos, sus huesos crujían bajo el peso de los años. Caminaba despacio hacia el baño, sus pasos resonando en la casa vacía, un eco melancólico que parecía burlarse de su soledad. Se miraba en el espejo manchado, observando su reflejo con ojos vacíos y cansados. Su rostro estaba marcado por el tiempo, con profundas arrugas que contaban historias de risas y lágrimas, de amor y pérdida. Su cabello canoso caía en suaves ondas, ahora opaco y sin vida, reflejando la tristeza que cargaba en el pecho. Tocaba suavemente el collar que llevaba puesto desde hacía décadas, un regalo de su difunto esposo, sintiendo el frío del metal contra su piel arrugada. Era como si el tiempo se hubiera detenido para Soledad, mientras el mundo a su alrededor seguía girando implacablemente. Cada día seguía el mismo guión inmutable. Soledad bajaba las escaleras con cuidado, agarrándose del pasamanos de madera envejecida que crujía bajo su tacto. La casa estaba congelada en el tiempo, con muebles antiguos cubiertos por una fina capa de polvo. La sala permanecía intacta, como un santuario dedicado al pasado. Fotografías en blanco y negro decoraban las paredes, imágenes descoloridas de sus hijos cuando eran pequeños, abrazados a su esposo, sonriendo alegremente. Había una foto en particular que siempre hacía que sus ojos se llenaran de lágrimas, ella y su esposo el día de su boda, jóvenes y enamorados, llenos de sueños y promesas de un futuro que ahora parecía lejano e irreal. Pasaba sus dedos temblorosos sobre la superficie fría del vidrio, sintiendo el vacío que esos recuerdos dejaban atrás. Cada foto era una ventana a un tiempo que no volvería, un recordatorio cruel de todo lo que había perdido. Soledad se dirigía a la cocina, donde todo estaba organizado exactamente como lo había dejado la noche anterior. La mesa del comedor, demasiado grande para una sola persona, permanecía impecablemente arreglada, como si aún esperara a la familia que solía reunirse allí. Preparaba café para uno, el aroma amargo llenaba el aire silencioso, pero sin el calor de una compañía. El sonido de la cafetera burbujeando era el único signo de vida en esa casa adormecida. Se sentaba a la mesa, su cuerpo encorvado por la edad, los hombros caídos bajo el peso de la soledad. Sostenía la taza con ambas manos, buscando un consuelo que el calor del café no podía ofrecer. Sus ojos se perdían en la ventana, observando la calle bulliciosa afuera. La gente pasaba apresurada, inmersa en sus propias vidas, sin notar la presencia de esa anciana que los observaba en silencio. Soledad se sentía invisible, como si el mundo la hubiera olvidado. La sensación de vacío era aplastante, haciéndola cuestionar el sentido de seguir viviendo. Reflexiones dolorosas sobre el pasado y el presente la consumían, mientras se preguntaba si alguna vez volvería a sentir alegría. Los días eran interminables para Soledad. Vagaba por la casa, limpiando y organizando lo que ya estaba limpio y organizado. Pasaba el trapo por los muebles antiguos, acariciando la madera desgastada como si pudiera revivir los recuerdos que allí habitaban. La sala permanecía en un silencio absoluto, como si aún esperara las risas y las conversaciones que alguna vez llenaron esas paredes. El viejo reloj de péndulo en la pared era su único compañero, marcando el tiempo con un tic-tac monótono e implacable. Cada balanceo del péndulo parecía susurrar que el tiempo seguía avanzando, aunque su vida estuviera estancada. Observaba la aguja moverse lentamente, sintiéndose atrapada en un ciclo interminable de días vacíos y noches solitarias. Por las tardes, Soledad salía a caminar por las calles del barrio. Su paso era lento y vacilante, su cuerpo encorvado por la edad y la tristeza. Pasaba por las mismas tiendas, por los mismos rostros conocidos, pero nunca recibía una sonrisa genuina. Las interacciones eran superficiales, limitadas a saludos rápidos y sonrisas forzadas. Se sentía una extraña en su propia comunidad. Para llenar el vacío, intentaba distraerse con tareas domésticas, pero cada rincón de la casa traía un recuerdo doloroso del pasado. El dormitorio que alguna vez compartió con su esposo ahora parecía frío y vacío, un recordatorio constante de su ausencia.
Al pasear por el jardín descuidado, veía las flores marchitas y las malas hierbas creciendo descontroladas, reflejando su estado emocional. El tiempo pasaba lentamente, cada minuto se sentía como una eternidad. Las noches eran las más difíciles. El silencio era sofocante, opresivo. Soledad preparaba una cena simple y sin sabor, comía sola en la mesa demasiado grande para una sola persona, sintiendo el eco del vacío en cada rincón de la casa. Luego, encendía la televisión solo para escuchar voces, pero las imágenes pasaban ante sus ojos sin significado. Se sentaba en el sillón desgastado, hundiéndose en el cojín suave que guardaba la forma de su cuerpo. El tiempo se arrastraba, cada minuto parecía una eternidad. Miraba el portarretratos en la mesa junto al sillón, la foto de su esposo sonriéndole, como si aún estuviera allí. Lágrimas silenciosas resbalaban por sus mejillas arrugadas mientras susurraba su nombre, sintiendo un vacío insoportable en el pecho. Se preguntaba si alguna vez volvería a sentir alegría, o si estaba condenada a pasar el resto de sus días en ese ciclo interminable de soledad y dolor. Cada día comenzaba igual para Soledad, como si estuviera atrapada en un ciclo interminable sin propósito ni emoción. Después de tomar su café en silencio, se levantaba de la mesa lentamente, sus huesos crujían al enderezarse. Observaba la cocina impecable, donde todo estaba meticulosamente organizado, pero el orden solo acentuaba la ausencia de vida. La mesa era demasiado grande para una sola persona, y el silencio en la habitación era denso, opresivo, como una sombra que la seguía a todas partes. Soledad miraba las 4 sillas vacías, recordando las veces en que sus hijos se sentaban allí, riendo y compartiendo historias del día. Pero esos días eran solo recuerdos lejanos, ecos de una felicidad que ya no existía. Con un suspiro pesado, recogía su taza y la lavaba con movimientos automáticos, como si cumplir con esa rutina le diera una razón para continuar. Pero en el fondo, sabía que todo lo que hacía era para llenar el vacío de su soledad. Después del desayuno, Soledad caminaba lentamente por la casa. Pasaba por el pasillo largo y frío, donde las paredes estaban decoradas con fotografías enmarcadas. Se detenía frente a cada una, sus ojos recorriendo los rostros familiares. Allí estaban sus hijos cuando eran pequeños, sonriendo con dientes de leche y ojos brillantes. También estaba su esposo, fuerte y jovial, abrazándola en la playa durante unas vacaciones de verano. Recordaba el calor de sus brazos, el sonido de su risa, y un nudo de dolor se formaba en su garganta. Al tocar el vidrio del marco, sentía el frío de la distancia que la separaba de esos momentos. Ahora, sus hijos vivían lejos, ocupados con sus propias familias, llamándola solo de vez en cuando. Y su esposo, él se había ido para siempre, dejándola con un vacío imposible de llenar. Las lágrimas nublaban su vista, pero Soledad la secaba rápidamente, sin dejarse llorar demasiado. Sabía que, una vez que comenzara, no podría detenerse. Para escapar del peso de esos recuerdos, Soledad salía a caminar por el vecindario. Se ponía su abrigo gastado y su bufanda tejida a mano, ambas prendas impregnadas con el olor de la naftalina que usaba para mantener alejadas a las polillas. Al abrir la puerta, el aire frío de la mañana la envolvía, despejando sus pensamientos por un momento. Cerraba la puerta con llave y guardaba las llaves en su bolso de cuero desgastado. Caminaba despacio, arrastrando los pies por las aceras agrietadas, observando las mismas calles de siempre. Pasaba por delante de las tiendas locales, donde los vendedores la saludaban con cortesía, pero sin verdadero interés. Nadie se detenía a hablar con ella. Era solo una anciana más, una figura solitaria que recorría las calles sin que nadie notara su presencia. El sentimiento de invisibilidad era doloroso, como si hubiera dejado de existir para el mundo. En el mercado, Soledad caminaba entre los puestos de frutas y verduras, observando los colores vibrantes y escuchando las voces animadas de los comerciantes. Pero para ella, todo parecía distante, como si estuviera viendo una película sin sonido. Elegía unas pocas manzanas, una pequeña porción de queso y un pan recién horneado. No necesitaba mucho, ya que solo cocinaba para una persona. Recordaba los días en que preparaba grandes comidas para su familia, llenando la mesa de platillos deliciosos y escuchando las risas de sus hijos.
Ahora, la cocina estaba en silencio, y cada bocado le sabía a soledad. Pagaba sus compras en silencio, entregando las monedas con manos temblorosas. El cajero le devolvía el cambio sin mirarla a los ojos, un gesto rutinario que hacía que Soledad se sintiera aún más insignificante. Guardaba sus compras en una bolsa de tela y se dirigía hacia la salida, deseando haber escuchado al menos una palabra amable. Después de hacer sus compras, Soledad caminaba hacia el parque. Se sentaba siempre en el mismo banco, bajo la sombra de un árbol viejo cuyas ramas susurraban con el viento. Desde allí, observaba el mundo continuar sin ella. Veía a las madres jugar con sus hijos, a los adolescentes riendo y corriendo, a las parejas jóvenes caminando de la mano. Eran escenas llenas de vida, pero para Soledad, solo eran recordatorios de lo que había perdido. Recordaba cuando llevaba a sus propios hijos a ese parque, empujándolos en los columpios y ayudándolos a bajar del tobogán. Recordaba sus risas cristalinas y sus abrazos cálidos. Ahora, todo lo que quedaba eran memorias dolorosas y un corazón vacío. Cerraba los ojos por un momento, dejando que el sol acariciara su rostro, tratando de sentir algo más que soledad. Pero el vacío seguía allí, constante e implacable. Cuando el sol comenzaba a descender en el horizonte, Soledad se levantaba del banco con esfuerzo. Sus huesos crujían, y su espalda encorvada revelaba el peso de los años y de la tristeza acumulada. Caminaba de regreso a casa, arrastrando los pies por las calles casi desiertas. Al llegar, abría la puerta y sentía el aire frío y estancado de su hogar. Todo estaba exactamente como lo había dejado, inmóvil, sin vida. Guardaba sus compras con movimientos lentos y automáticos, sintiendo el silencio envolverla una vez más. Encendía la televisión para escuchar voces, aunque no prestaba atención a las imágenes que parpadeaban en la pantalla. Se sentaba en su sillón desgastado, hundiéndose en el cojín suave que guardaba la forma de su cuerpo. Miraba el reloj de pared, observando cómo los minutos pasaban lentamente. Para Soledad, el tiempo era su enemigo, estirándose sin fin en un ciclo monótono de soledad y desesperanza. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a bajar en el horizonte y las sombras se alargaban por las paredes de la vieja casa, Soledad sentía un nudo en el pecho que se hacía más y más pesado. La luz dorada se filtraba por las cortinas polvorientas, creando un contraste cruel entre la calidez del sol y el frío vacío de su hogar. Era en esos momentos de silencio absoluto cuando los recuerdos la asaltaban sin piedad, arrastrándola a un pasado que ya no existía. Caminaba lentamente hacia la sala, sus pasos resonando en el suelo de madera como ecos fantasmales. Allí, en la estantería junto a la ventana, se encontraba el viejo álbum de fotos familiares, ese que no había abierto en meses por miedo a enfrentar las imágenes que guardaba. Pero ese día, impulsada por una melancolía irresistible, lo tomó con manos temblorosas, sintiendo el peso de los años acumulado en las hojas descoloridas. Se sentó en el sillón desgastado, hundiéndose en el cojín que aún conservaba la forma de su cuerpo, y abrió el álbum con un suspiro profundo, como si estuviera a punto de abrir una puerta al pasado. Las primeras páginas estaban llenas de fotografías de su juventud, cuando sus ojos brillaban con esperanza y su sonrisa era despreocupada. Allí estaba ella, de pie junto a sus padres en una casa humilde, con trenzas largas y un vestido sencillo. Recordó la calidez de los abrazos de su madre y la voz firme de su padre que siempre le daba seguridad. Pero al pasar la página, los recuerdos se volvieron más dolorosos. Apareció su esposo, Javier, un hombre de mirada intensa y sonrisa sincera. En las fotos de su boda, ambos lucían radiantes, prometiéndose amor eterno frente a un altar decorado con flores blancas. Soledad pasó sus dedos arrugados por la imagen, como si pudiera sentir el suave tejido de su vestido de novia y el calor de la mano de Javier sosteniendo la suya. Recordó cómo él la miró ese día, como si fuera lo más hermoso que había visto en su vida. Pero esa mirada se había apagado hacía una década, cuando la enfermedad lo arrebató de su lado, dejándola sola en una casa que alguna vez estuvo llena de amor. El dolor de esa pérdida aún ardía en su pecho, como una herida abierta que nunca cicatrizó. Recordó las noches en el hospital, sentada junto a la cama de Javier, sosteniendo su mano fría y frágil mientras veía cómo la vida se escapaba lentamente de sus ojos. Había tratado de ser fuerte, de no llorar frente a él,
pero al verlo tan vulnerable, tan lejos de aquel hombre enérgico que una vez fue, su corazón se rompió en 1000 pedazos. La última vez que lo vio, su respiración era apenas un susurro, y su última palabra fue su nombre, Soledad. Recordarlo le hacía revivir ese momento de desesperación absoluta, cuando quiso gritar, detener el tiempo, rogarle a Dios que no se lo llevara. Pero la muerte no escuchó sus súplicas, y Javier se fue, llevándose consigo parte de su alma. Pasó las páginas con cuidado, viendo cómo la familia que habían formado fue creciendo a través de los años. Allí estaban sus hijos cuando eran bebés, acurrucados en sus brazos mientras ella los miraba con ternura infinita. Recordó las noches en vela cuidándolos cuando enfermaban, los cuentos antes de dormir y las canciones de cuna que susurraba para que se sintieran seguros. Vio fotos de cumpleaños, con pasteles caseros que ella misma decoraba, y de vacaciones en la playa, cuando corrían por la arena riendo sin preocupaciones. Su corazón se encogió al ver las imágenes de sus hijos adolescentes, abrazándola sin vergüenza, con sonrisas sinceras y ojos llenos de sueños. Pero esas etapas pasaron tan rápido, como un suspiro. Sus hijos crecieron, se convirtieron en adultos y se fueron lejos, persiguiendo sus propios destinos. Ahora, solo quedaban esas fotografías estáticas, congeladas en un tiempo que nunca volvería. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla cuando encontró una imagen que le rompió el alma, toda la familia reunida en la mesa del comedor, celebrando la última Navidad antes de que Javier enfermara. La mesa estaba llena de comida, risas y amor. Soledad podía casi escuchar las voces, el tintineo de las copas y el eco de las carcajadas. Pero al parpadear, la realidad la golpeó con fuerza. Esa mesa estaba ahora vacía, cubierta de polvo y rodeada de sillas sin ocupantes. Cerró los ojos, sintiendo el vacío aplastante de esa ausencia, deseando poder volver a esa noche y abrazarlos a todos una vez más. Pero sabía que era imposible. El tiempo no perdona, y se los había llevado uno a uno, dejándola atrás en un presente solitario y desolador. Soledad cerró el álbum con manos temblorosas, abrazándolo contra su pecho mientras sollozaba en silencio. El dolor de haberlo perdido todo era insoportable, una angustia que le oprimía el corazón y le robaba el aliento. Se sentía abandonada, olvidada por el mundo, como si su vida ya no tuviera sentido. Miró hacia la ventana, donde el sol se escondía lentamente tras los edificios lejanos, tiñendo el cielo de un anaranjado melancólico. La luz se desvanecía, al igual que su esperanza. Se preguntó si sus hijos la extrañaban, si alguna vez pensaban en ella o si ya la habían dejado en el pasado. Se sintió insignificante, como una sombra que nadie veía. Se abrazó a sí misma, buscando calor en sus propios brazos, y susurró el nombre de Javier, deseando poder escuchar su voz una vez más. Pero solo el silencio le respondió. Al caer la noche, la casa se sumergió en la oscuridad, reflejando el vacío de su alma. Soledad permaneció inmóvil en el sillón, con el álbum todavía contra su pecho, como si soltarlo significara perderlos para siempre. Las lágrimas se secaron en sus mejillas, dejando rastros de dolor en su piel arrugada. Se sentía tan cansada, tan agotada de luchar contra esa soledad implacable que la consumía día tras día. Cerró los ojos y deseó con todas sus fuerzas poder despertar en un tiempo diferente, en una vida donde sus seres queridos estuvieran a su lado. Pero sabía que eso era solo un sueño imposible. Se quedó allí, en silencio, mientras la oscuridad la envolvía por completo. La soledad de Soledad no era solo física, era una ausencia profunda que envolvía su alma, un vacío silencioso que la consumía lentamente desde dentro. No era solo la falta de compañía, sino la sensación de haber sido olvidada por el mundo, de haberse convertido en una sombra que nadie veía. Cada mañana, al despertar en esa casa que alguna vez estuvo llena de vida, sentía como si el tiempo se hubiera detenido, como si estuviera atrapada en un espacio donde los días se repetían sin propósito. Se levantaba de la cama con pesadez, sus huesos crujían mientras sus manos se apoyaban en el colchón frío. Miraba el lado vacío de la cama, aquel donde Javier solía dormir, donde su respiración pausada la tranquilizaba en las noches de tormenta. Ahora, solo quedaba una almohada intacta, sin arrugas, como un cruel recordatorio de su ausencia.
Soledad tocaba el lugar donde él solía recostarse, sus dedos temblaban al sentir el frío de las sábanas. Se sentía sola en un mundo que había seguido adelante sin ella, y esa soledad la aplastaba un poco más cada día. Sus hijos también formaban parte de ese dolor silencioso. Aunque vivían lejos, en otros países con trabajos importantes y familias propias, cada vez se sentían más distantes. Las llamadas eran breves, vacías, llenas de formalidades que carecían de emoción real. Se habían acostumbrado a preguntar cómo estaba sin esperar una respuesta sincera, como si cumplir con esa rutina fuera suficiente para mantener el vínculo. Soledad fingía estar bien, ocultando sus verdaderos sentimientos tras una voz calmada, asegurándoles que no se preocuparan por ella. Pero cuando colgaba el teléfono, el silencio regresaba, más intenso y opresivo que antes. Se preguntaba si ellos recordaban las noches en las que ella los arropaba con cariño, las mañanas de desayunos caseros y las tardes de juegos en el parque. Ahora, eran como extraños que solo aparecían en fechas especiales, enviando regalos fríos y mensajes impersonales. Soledad sentía que su rol de madre había desaparecido, que ya no la necesitaban ni pensaban en ella. Para combatir ese vacío, intentaba mantenerse ocupada, aferrándose a una rutina que la ayudara a seguir adelante. Limpiaba la casa de manera obsesiva, frotando los muebles hasta sacarles brillo, como si al eliminar el polvo pudiera borrar también la tristeza. Pero no importaba cuánto se esforzara, el vacío persistía, impregnando las paredes, el aire, todo a su alrededor. Cada habitación contenía recuerdos, ecos de risas y conversaciones que ya no existían. Al pasar por el pasillo, sus ojos siempre se posaban en la puerta del cuarto de sus hijos, ahora cerrada y en silencio. Solía entrar allí de vez en cuando, solo para respirar el aroma de los viejos juguetes, las sábanas que ya no se usaban y los libros escolares acumulando polvo. Se sentaba en el borde de la cama, acariciando las almohadas, cerrando los ojos mientras imaginaba que sus hijos estaban allí, riendo, llamándola con voces infantiles. Pero al abrirlos, la realidad la golpeaba de nuevo, solo había una habitación fría y vacía, igual que su corazón. El jardín, que alguna vez fue su orgullo, también reflejaba su abandono. Las flores que ella misma había plantado con tanto esmero ahora estaban marchitas, dobladas bajo el peso del tiempo. Las malas hierbas crecían sin control, invadiendo el espacio donde antes florecían rosas y jazmines. Soledad observaba las plantas agonizantes desde la ventana de la cocina, sintiendo que su propia vida se marchitaba al igual que esas flores olvidadas. Recordó las tardes en las que cuidaba el jardín junto a Javier, sus manos entrelazadas mientras reían bajo el sol. Recordó cómo él la abrazaba por la espalda mientras ella regaba las flores, susurrándole palabras dulces al oído. Pero ahora, el jardín era solo un reflejo de su soledad, un lugar en el que el tiempo también había dejado de avanzar. Soledad sabía que debería salir y cuidar de sus plantas, pero no encontraba fuerzas para hacerlo. Parecía un esfuerzo inútil en un mundo que había perdido su color. Por las tardes, el peso de la soledad se volvía casi insoportable. Se sentaba junto a la ventana, mirando la calle desde su rincón sombrío. Observaba a las familias pasar, padres llevando a sus hijos de la mano, amigos riendo a carcajadas, parejas jóvenes compartiendo susurros cómplices. Todo a su alrededor estaba lleno de vida, mientras ella permanecía atrapada en una existencia estática, sin propósito ni compañía. Se sentía como una espectadora de un mundo al que ya no pertenecía. En ocasiones, una lágrima solitaria rodaba por su mejilla al ver a una madre abrazando a su hijo o a un anciano caminando de la mano con su pareja. Recordaba los tiempos en que ella también tenía a alguien a su lado, alguien con quien compartir sus días y sus noches. Pero esos tiempos habían quedado atrás, enterrados en un pasado que la atormentaba. Al caer la noche, el silencio se volvía más opresivo. La casa crujía bajo el peso de la oscuridad, como si sus paredes susurraran los recuerdos de una familia que ya no estaba. Soledad encendía la televisión solo para romper el silencio, pero las imágenes brillantes y las voces animadas la hacían sentir aún más sola. Se sentaba en el sillón, abrazándose a sí misma, sintiendo el frío de la habitación envolverla. El reloj de pared marcaba el tiempo con un tic-tac monótono que parecía burlarse de su dolor. El tiempo seguía avanzando sin piedad, pero para ella,
todo había quedado congelado el día en que perdió a Javier. Cerraba los ojos, esperando que el sueño la liberara de su sufrimiento, pero las noches eran largas y crueles. Soledad permanecía despierta, reviviendo recuerdos dolorosos que la hacían llorar en silencio. Se sentía atrapada en un ciclo interminable de días vacíos y noches desoladoras, sin esperanza de escape. Y así, día tras día, el peso de su soledad se volvía más insoportable. Era un día gris y nublado cuando Soledad decidió salir a caminar sin rumbo fijo. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas que amenazaban con desbordarse en cualquier momento. Un viento frío soplaba por las calles, sacudiendo las ramas desnudas de los árboles y haciendo crujir las viejas puertas de las casas del barrio. Soledad ajustó su bufanda alrededor del cuello, sintiendo el aire helado contra su piel envejecida. Sus pasos eran lentos, arrastrando los pies sobre las aceras agrietadas, sin un destino en mente. Solo quería escapar del silencio opresivo de su casa, aunque sabía que la soledad la seguiría donde fuera. Caminó por las mismas calles de siempre, pasando frente a las tiendas locales y las casas de vecinos que ya no la saludaban. Se sentía como un fantasma que deambulaba por un mundo al que ya no pertenecía. Sin embargo, había algo en ese día sombrío que la inquietaba, una sensación en el pecho que no podía explicar. Llegó a la plaza del barrio, un lugar que solía estar lleno de vida pero que ahora parecía tan vacío como su corazón. Las hojas secas se acumulaban en las esquinas, arremolinadas por el viento que susurraba entre las ramas. Los bancos de madera estaban desiertos, y solo unas pocas palomas picoteaban el suelo en busca de migas olvidadas. Soledad se detuvo en medio de la plaza, abrazándose a sí misma mientras observaba el espacio vacío, como si buscara algún rastro de las risas y juegos que alguna vez llenaron ese lugar. Se dirigió hacia su banco habitual, el mismo en el que se sentaba cada tarde para ver la vida pasar sin participar en ella. Pero antes de llegar, algo diferente llamó su atención. En un rincón de la plaza, junto a un poste de luz inclinado, había una pequeña carpa improvisada hecha de plásticos viejos y telas descoloridas. Un letrero escrito a mano colgaba torcido sobre la mesa de madera, con letras temblorosas que decían, comida casera ucraniana. Soledad se quedó inmóvil, parpadeando con incredulidad ante la escena inesperada. Nunca antes había visto ese puesto en la plaza, ni conocía a nadie que vendiera comida ucraniana en el vecindario. La curiosidad la empujó a acercarse, sus pasos silenciosos sobre el pavimento desgastado. Se detuvo a pocos metros, observando a la mujer detrás del puesto. Era una mujer delgada y pálida, con el cabello rubio recogido en un moño desordenado y el rostro marcado por líneas de cansancio y tristeza. Llevaba una chaqueta raída que parecía demasiado fina para el frío del día, y sus manos temblaban ligeramente mientras servía la comida en recipientes sencillos. Sus ojos claros reflejaban una melancolía profunda, una tristeza que Soledad reconoció de inmediato porque también la llevaba dentro. La desconocida parecía luchar contra algo más que el frío. Durante un momento, Soledad dudó en acercarse. Se sintió avergonzada de su propia soledad al ver el dolor en los ojos de aquella mujer. Pero había algo en ella que le resultaba familiar, una fragilidad que despertó su compasión. Dio un paso adelante y, con voz suave, preguntó qué estaba vendiendo. La mujer levantó la mirada, visiblemente sorprendida de que alguien le hablara. Sus ojos claros se llenaron de una mezcla de alivio y timidez mientras intentaba responder. Con un fuerte acento extranjero, explicó que era comida tradicional de su país, Ucrania. Señaló los platillos con manos temblorosas, mencionando nombres que sonaban extraños y desconocidos para Soledad. Había panecillos rellenos, sopas humeantes y pequeños pasteles cubiertos de azúcar en polvo. Los aromas eran diferentes a todo lo que Soledad había conocido, pero despertaban una curiosidad que la hizo acercarse un poco más. La mujer se presentó como Irina, su voz temblorosa mientras pronunciaba las palabras en un español roto. Explicó, con dificultad, que había llegado a México hacía poco tiempo, huyendo de la guerra en su país. Sus ojos se nublaron al mencionar a su esposo y su hijo, pero no dio detalles. Soledad sintió un nudo en la garganta al ver cómo la tristeza se reflejaba en cada palabra que Irina decía. Sabía lo que era perder a un ser querido, sabía lo que era vivir con un vacío en el corazón.
Sin dudarlo, decidió comprar uno de los platillos, aunque no sabía si le gustaría. Solo quería hacer algo para aliviar el dolor de aquella mujer, aunque fuera por un instante. Irina le sirvió la comida con manos cuidadosas, tratando de mantener la compostura mientras sus ojos brillaban con gratitud. Soledad se sentó en un banco cercano, sosteniendo el recipiente humeante entre sus manos frías. Observó a Irina desde la distancia, viendo cómo la mujer bajaba la mirada tímidamente, como si temiera que nadie más se acercara. Soledad probó el primer bocado y su paladar se llenó de un sabor intenso y reconfortante. Era un sabor extraño, diferente a todo lo que había probado antes, pero había algo en el que le resultaba familiar. Era un sabor lleno de nostalgia, de amor, de recuerdos. Cerró los ojos por un momento, saboreando lentamente, dejando que la calidez de la comida llenara el vacío en su pecho. Cuando terminó de comer, se levantó y caminó de regreso al puesto. Le agradeció a Irina por la comida, diciendo que le había gustado mucho. La ucraniana sonrió con timidez, sus ojos brillando con un rayo de esperanza. Antes de marcharse, Soledad se detuvo un momento, sintiendo que había algo más que debía decir. Se giró hacia Irina y le dijo que volvería al día siguiente para probar otro platillo. No estaba segura de por qué lo había dicho, pero en el fondo sabía que esa pequeña promesa no era solo para probar más comida. Era una promesa de volver a ver a esa mujer que reflejaba su propio dolor, de tenderle una mano en medio de la soledad. Mientras caminaba de regreso a casa, Soledad sintió que algo había cambiado dentro de ella. La tristeza seguía allí, pero ya no era tan aplastante. Se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, había encontrado a alguien que la veía, alguien que también cargaba un peso invisible. Sin saberlo, había dado el primer paso hacia una amistad que cambiaría sus vidas para siempre. Después de aquel primer encuentro, Soledad no podía dejar de pensar en Irina. Esa noche, mientras se acurrucaba bajo las sábanas frías de su cama solitaria, recordó el brillo de dolor en los ojos de la mujer ucraniana, el temblor en su voz al hablar de su tierra lejana y la nostalgia palpable que impregnaba cada palabra. Cerró los ojos, pero las imágenes no la dejaban en paz. Veía el rostro pálido de Irina, sus manos temblorosas sirviendo la comida, su sonrisa tímida cuando ella elogió el platillo. Soledad suspiró profundamente, sintiendo un nudo en el pecho. No solo era compasión lo que sentía, era una conexión inexplicable, como si ambas compartieran una tristeza invisible que las unía más allá de las palabras. Se dio la vuelta en la cama, buscando una posición cómoda, pero el vacío junto a ella era demasiado frío, demasiado doloroso. La imagen de Irina permanecía en su mente, y con un susurro apenas audible, Soledad prometió que volvería a verla al día siguiente. A la mañana siguiente, se despertó antes de que el sol saliera, su corazón latiendo con una extraña mezcla de ansiedad y anticipación. Se vistió con su abrigo más cálido, se colocó la bufanda cuidadosamente y se miró al espejo antes de salir. Sus ojos reflejaban un brillo que no había visto en mucho tiempo, una chispa de propósito que la sorprendió. Caminó hacia la plaza con pasos más firmes de lo habitual, sintiendo como el aire frío de la mañana le despejaba la mente. A medida que se acercaba al lugar donde había visto el puesto de comida, su corazón comenzó a latir más rápido. Al girar la esquina, la pequeña carpa improvisada apareció ante sus ojos, tan humilde y solitaria como la recordaba. Irina estaba allí, acomodando sus recipientes de comida con movimientos meticulosos, sus hombros encorvados por el frío y el peso de sus pensamientos. Soledad se acercó lentamente, deteniéndose a unos pasos de distancia antes de hablar. «Hola, Irina», dijo suavemente, esperando no asustarla. La ucraniana levantó la mirada, sorprendida al ver un rostro familiar. Sus ojos se iluminaron por un breve instante antes de que una sombra de duda los cubriera de nuevo. Soledad sonrió con calidez, tratando de transmitir con ese gesto toda la empatía que sentía. Le pidió uno de los platillos, señalando el que había probado el día anterior. Irina asintió, sus manos temblando ligeramente mientras servía la comida con cuidado. Esta vez, Soledad no se marchó. En lugar de eso, permaneció junto al puesto, observando en silencio cómo Irina acomodaba sus cosas con movimientos meticulosos y tensos.
Se dio cuenta de que la mujer evitaba el contacto visual, sus ojos se mantenían bajos, como si temiera ser rechazada o ignorada. Soledad sintió un dolor en el pecho al ver esa vulnerabilidad tan evidente. Sabía lo que era sentirse invisible. Reuniendo valor, Soledad comenzó a hablar. Le preguntó cómo había llegado a México, cómo era su vida en Ucrania antes de la guerra. Irina dudó al principio, sus labios temblaron como si las palabras le dolieran en la garganta. Pero al ver la mirada sincera de Soledad, algo dentro de ella se ablandó. Comenzó a hablar en un español roto, mezclando palabras en su lengua natal mientras describía su hogar en una pequeña ciudad de Ucrania, rodeada de campos verdes y cielos amplios. Recordó cómo solía preparar aquellas recetas tradicionales junto a su madre y su abuela, riendo juntas en una cocina cálida y acogedora. Sus ojos brillaron con lágrimas contenidas al hablar de su esposo y su hijo, de cómo jugaban en el jardín mientras ella los observaba desde la ventana. Pero su voz se quebró al mencionar el estallido de la guerra, el caos, el miedo, la pérdida. Soledad sintió un nudo en la garganta al escucharla. No entendía todas las palabras, pero el dolor era universal. Extendió su mano lentamente, colocando sus dedos sobre los de Irina en un gesto de consuelo. La piel de la ucraniana estaba fría, temblorosa, como si llevara el invierno en su interior. Irina bajó la mirada, sus lágrimas cayeron silenciosas sobre la mesa improvisada. Sin decir una palabra, Soledad se quedó allí, sosteniendo su mano, dejando que el silencio hablara por ellas. En ese instante, ambas comprendieron que compartían un dolor similar. Dos mujeres de mundos opuestos, unidas por la pérdida, el vacío y la soledad. Cuando Irina finalmente levantó la vista, sus ojos reflejaban gratitud y vulnerabilidad. Había encontrado a alguien que la veía, que la escuchaba, que entendía el peso que cargaba. A partir de ese día, Soledad comenzó a visitar el puesto de comida de Irina todos los días. Al principio, sus conversaciones eran breves, llenas de silencios incómodos y palabras entrecortadas. Pero poco a poco, la barrera del idioma se fue desvaneciendo, reemplazada por sonrisas sinceras, miradas comprensivas y pequeños gestos de amabilidad. Soledad ayudaba a Irina a organizar los recipientes de comida, acomodando las mesas para que parecieran más acogedoras. Le enseñaba palabras en español, repitiéndolas pacientemente hasta que Irina las pronunciaba correctamente. Ambas reían cuando una palabra se escapaba torpemente, sus carcajadas resonaban en la plaza vacía, llenando el aire frío de calidez y esperanza. La soledad que antes las consumía comenzó a desvanecerse, reemplazada por una amistad que crecía en silencio, sin prisas. Soledad encontró consuelo en esa rutina. Cada mañana, se despertaba con la expectativa de ver a Irina, de escuchar sus historias y compartir las suyas. Al regresar a casa, su corazón ya no se sentía tan pesado, y el silencio de su hogar no era tan opresivo como antes. Se dio cuenta de que Irina le había dado algo que creía haber perdido para siempre, un propósito, una razón para levantarse cada día. Y, sin saberlo, ella también había llenado un vacío en el corazón de la ucraniana, brindándole compañía en un país extraño, mostrándole que aún había bondad en el mundo. Juntas, comenzaron a sanar sus heridas, reconstruyendo sus almas rotas a través de una amistad sincera y desinteresada. Sin darse cuenta, habían encontrado en la otra lo que tanto necesitaban: comprensión, compañía y amor. Con el paso de los días, la rutina de Soledad cambió de manera inesperada y reconfortante. Cada mañana, despertaba con una nueva motivación, el deseo de ver a Irina, de escuchar su voz suave y entrecortada mientras intentaba dominar el español, de ayudarla a organizar el pequeño puesto de comida que, poco a poco, comenzaba a atraer la curiosidad de los vecinos. Soledad se arreglaba con más esmero, eligiendo su mejor abrigo y peinando su cabello canoso con cuidado. Se miraba al espejo antes de salir, notando un leve resplandor en sus ojos, una chispa que no había visto en años. Caminaba hacia la plaza con pasos firmes, sintiendo que el aire fresco de la mañana llenaba sus pulmones de una manera diferente. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía el peso de la soledad oprimiéndole el pecho. Sabía que, al girar la esquina, encontraría a Irina esperándola, con una sonrisa tímida y sus ojos claros llenos de gratitud.
El puesto de comida se había convertido en un punto de encuentro para ambas. Soledad ayudaba a Irina a acomodar los recipientes con cuidado, ordenando los platillos de manera atractiva para que llamaran la atención de los transeúntes. La comida ucraniana era exótica en ese vecindario mexicano, y la curiosidad de las personas se despertaba al ver los panecillos rellenos y las sopas humeantes con aromas desconocidos. Soledad hablaba con los clientes, explicando en palabras sencillas los ingredientes y sabores, mientras Irina la observaba en silencio, admirando su carisma y amabilidad. Poco a poco, la presencia de Soledad comenzó a atraer a más clientes, personas que confiaban en su criterio y se animaban a probar algo diferente solo porque ella lo recomendaba. Irina no podía ocultar su emoción al ver cómo las ventas aumentaban, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas mientras agradecía una y otra vez a Soledad por su ayuda desinteresada. Pero más allá de las ventas y del éxito del puesto, lo que realmente fortalecía su vínculo era el tiempo que compartían juntas. Al terminar la jornada, cuando el sol comenzaba a caer y las sombras se alargaban sobre la plaza, ambas se sentaban en un banco cercano, agotadas pero satisfechas. Compartían un té caliente en vasos de plástico, soplando suavemente para enfriarlo mientras miraban el cielo teñirse de tonos anaranjados y rosados. Esos momentos de silencio compartido eran reconfortantes, llenaban un vacío que ninguna de las dos había logrado superar por sí sola. Fue en una de esas tardes, cuando el viento soplaba suavemente y el aire tenía un aroma fresco a tierra mojada, que Soledad se armó de valor y decidió abrir su corazón. Con la mirada fija en el horizonte, Soledad comenzó a hablar, su voz temblorosa y baja, como si temiera que el viento se llevara sus palabras. Le contó a Irina sobre su esposo, Javier, un hombre de sonrisa cálida y manos fuertes que la amó con una devoción infinita. Le habló de cómo se conocieron en una fiesta del barrio, de cómo él la hizo reír con sus bromas torpes y cómo se enamoraron sin remedio. Sus ojos se llenaron de lágrimas al recordar sus primeros años de matrimonio, cuando la casa estaba llena de risas, sueños y planes para el futuro. Describió la emoción de tener a sus hijos, de verlos crecer y convertirse en jóvenes llenos de vida. Pero su voz se quebró al llegar al momento en que todo cambió. Le contó a Irina sobre la enfermedad que se llevó a Javier, lenta y cruelmente, robándole la fuerza y apagando su luz poco a poco. Recordó las noches en el hospital, el frío de la sala de espera, el dolor de verlo sufrir sin poder hacer nada. Irina escuchaba en silencio, sus ojos fijos en el rostro de Soledad mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas arrugadas. Comprendía el dolor de perder a alguien amado, el vacío que dejaban los recuerdos que ya no se podían compartir. Sin decir una palabra, tomó la mano de Soledad entre las suyas, sintiendo la frialdad de sus dedos y apretándolos suavemente en un gesto de consuelo. Soledad miró a Irina con gratitud, sus labios temblaron antes de continuar. Habló de cómo la soledad se instaló en su vida tras la partida de Javier, de cómo sus hijos se alejaron, ocupados con sus propias vidas, y de cómo su casa, que antes estaba llena de vida, se convirtió en una prisión de recuerdos dolorosos. Confesó que había días en los que no encontraba razones para levantarse, que se sentía invisible, olvidada por el mundo. Al admitirlo, su voz se rompió y las lágrimas fluyeron libremente. Fue entonces cuando Irina sintió que era su turno de hablar. Respiró hondo, reuniendo fuerzas para abrir las heridas de su propia alma. Con voz entrecortada, comenzó a relatar su vida en Ucrania, una tierra ahora devastada por la guerra. Habló de su pequeño pueblo rodeado de campos verdes y flores silvestres, de su casa modesta pero llena de amor. Describió a su esposo, Andriy, un hombre trabajador y cariñoso, y a su hijo, Mikola, un niño travieso de ojos brillantes y risa contagiosa. Recordó las tardes en las que cocinaban juntos, preparando las recetas tradicionales que ahora vendía en el puesto. Pero al mencionar el estallido de la guerra, su voz se quebró. Contó cómo los bombardeos destruyeron su hogar, cómo perdió a Andriy y Mikola bajo los escombros, y cómo huyó sola, dejando atrás todo lo que amaba. Ambas mujeres lloraron juntas, abrazadas en silencio mientras el sol desaparecía tras el horizonte. Sus almas se encontraron en ese dolor compartido, un dolor que no necesitaba palabras para ser comprendido.
En ese abrazo, sintieron que no estaban tan solas como pensaban, que sus pérdidas las unían más allá de las diferencias culturales o lingüísticas. Cuando las lágrimas cesaron, se miraron con ojos enrojecidos pero llenos de comprensión y gratitud. Habían compartido sus historias, sus lágrimas y sus almas. En ese momento, nació una amistad verdadera, una conexión que cambiaría sus vidas para siempre. Después de aquel día en el que compartieron sus historias y lágrimas bajo el cielo anaranjado del atardecer, algo cambió profundamente en el corazón de Soledad. Por primera vez en muchos años, se despertó sintiendo que su vida tenía un propósito. Ya no era solo una anciana solitaria atrapada en una rutina monótona. Ahora tenía a alguien a quien ayudar, alguien que comprendía su dolor y compartía su vacío. Se levantó de la cama con un nuevo vigor, su mente llena de ideas y posibilidades. Se vistió con esmero, eligiendo un suéter de lana suave y su abrigo más cálido. Al mirarse en el espejo, notó que su expresión había cambiado. Sus ojos tenían un brillo de esperanza que hacía mucho no veía reflejado. Al salir de casa, el aire fresco de la mañana acarició su rostro, y sus pasos fueron más ligeros mientras se dirigía hacia la plaza donde sabía que Irina ya estaría preparando su puesto de comida. Al llegar, encontró a Irina luchando contra el viento helado que sacudía la carpa improvisada. La mujer ucraniana se esforzaba por mantener los plásticos en su lugar, con las manos enrojecidas por el frío y una expresión de agotamiento en su rostro pálido. Soledad sintió una punzada de compasión al verla tan frágil y vulnerable. Sin dudarlo, corrió hacia ella para ayudarla a sujetar las esquinas sueltas, sus manos firmes y decididas. Irina levantó la mirada, sorprendida pero profundamente agradecida. «Gracias, Soledad», susurró con su acento característico, su voz temblorosa por el frío y la emoción. Soledad sonrió con calidez y respondió que no había nada que agradecer, que las amigas estaban para ayudarse. Fue la primera vez que usó esa palabra, amigas. Irina parpadeó, sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas y asintió sin poder decir nada más. Aquel gesto selló un vínculo invisible pero poderoso entre ambas. Una vez que la carpa estuvo asegurada y los recipientes de comida organizados, Soledad observó el pequeño puesto con ojos críticos. Se dio cuenta de que, aunque los platillos eran deliciosos, la presentación no era lo suficientemente llamativa. Las etiquetas estaban escritas a mano con una caligrafía temblorosa, y los nombres de los platillos eran difíciles de pronunciar para los clientes mexicanos. Además, el puesto en sí parecía improvisado, con mesas desiguales y manteles desgastados. Soledad sabía que si querían atraer a más clientes, tendrían que hacer algunos cambios. Se giró hacia Irina, quien la miraba con curiosidad, y le propuso mejorar el puesto para hacerlo más acogedor y atractivo. Al principio, Irina dudó, temerosa de hacer cambios y fracasar. Pero Soledad la alentó, asegurándole que juntas podrían lograrlo. La ucraniana sonrió tímidamente, asintiendo con la cabeza, confiando en las palabras de su amiga. Decididas a llevar su plan adelante, ambas comenzaron a trabajar juntas con entusiasmo renovado. Soledad sugirió cambiar los nombres de los platillos a algo más sencillo y atractivo, manteniendo la esencia de la comida ucraniana pero adaptándola al idioma local. Escribieron nuevas etiquetas en papeles de colores vivos, utilizando descripciones más sencillas y tentadoras. También reorganizaron la mesa, colocando los recipientes de manera más ordenada y decorándola con pequeños manteles coloridos que Soledad encontró en su casa. El puesto comenzó a tomar una apariencia más acogedora, más profesional. Los platillos, que antes pasaban desapercibidos, ahora brillaban bajo la luz del sol, llamando la atención de los transeúntes curiosos. Irina observaba los cambios con asombro, sus ojos claros brillaban de emoción mientras veía cómo el puesto de comida adquiría una nueva vida. Soledad no solo ayudó a mejorar la presentación, sino que también se convirtió en la voz del puesto. Se paró frente a la mesa, sonriendo con amabilidad a los clientes y explicando con entusiasmo qué era cada platillo. Describía los ingredientes con detalle, utilizando palabras sencillas y atractivas. Este es un panecillo relleno de papas y queso, suave por dentro y crujiente por fuera. Ideal para acompañar un café caliente, decía con una sonrisa cálida, invitando a probarlo con un gesto de sus manos.
Irina la observaba con admiración, maravillada por su carisma natural y su manera de conectar con las personas. Los clientes, atraídos por la simpatía de Soledad, comenzaban a probar los platillos, sus rostros iluminándose al descubrir los sabores exóticos y reconfortantes de la comida ucraniana. Las ventas aumentaron rápidamente y la emoción de Irina era palpable. Al finalizar la jornada, ambas mujeres se sentaron exhaustas pero felices, contando el dinero recaudado con sonrisas de asombro. Irina no podía creer que habían vendido tanto en un solo día, y su voz tembló al agradecerle a Soledad por su ayuda. Pero Soledad negó con la cabeza, explicando que había hecho todo eso porque quería, no por compromiso. Le confesó que ayudarla le había dado un propósito, algo por lo cual levantarse cada mañana. Le habló de cómo su vida se había vuelto monótona y solitaria tras la muerte de su esposo, y de cómo encontrarla en esa plaza había cambiado su rutina para mejor. Irina escuchó en silencio, sus ojos llenos de comprensión y gratitud. Extendió su mano y apretó la de Soledad con fuerza, sus dedos aún fríos pero firmes. Ambas sonrieron, y en ese apretón silencioso sellaron una alianza que iba más allá de las palabras. Mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, Soledad e Irina se quedaron mirando el puesto de comida con orgullo. Lo habían transformado juntas, no solo en un negocio, sino en un refugio donde sus corazones heridos comenzaban a sanar. Se dieron cuenta de que, al unir sus fuerzas, habían encontrado un propósito en común. No solo estaban vendiendo comida, estaban compartiendo historias, recuerdos y emociones. Se estaban reconstruyendo mutuamente, una sonrisa a la vez, una venta a la vez. Soledad sintió que el vacío en su pecho ya no era tan doloroso, y al mirar a Irina, supo que ella también comenzaba a sanar. Sin decir nada, ambas comprendieron que su amistad era el lazo que les daba fuerza. Se abrazaron bajo el cielo crepuscular, sellando una promesa silenciosa de caminar juntas hacia un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, parecía lleno de esperanza. El éxito del puesto de comida no tardó en atraer miradas, pero no todas eran amables. Al principio, Soledad e Irina se sintieron emocionadas al ver cómo más personas se acercaban, intrigadas por los aromas exóticos y las sonrisas cálidas que ambas ofrecían. La plaza, que antes parecía vacía y fría, ahora se llenaba de conversaciones y risas. Sin embargo, no todos los comentarios eran positivos. Algunos vecinos observaban desde lejos con expresiones frías y susurros malintencionados. Soledad notó cómo ciertos rostros familiares fruncían el ceño al ver a Irina. Escuchó susurros en voz baja, palabras llenas de desconfianza y prejuicio. Es extranjera. ¿Quién sabe de dónde vino realmente? Dicen que huyó de su país. Seguro que hizo algo malo. No entiendo por qué Soledad se junta con ella. Cada comentario era como una punzada en el corazón de Irina, quien bajaba la mirada y apretaba las manos con fuerza para contener las lágrimas. Soledad sintió una ira protectora arder en su pecho. No podía creer que sus propios vecinos, personas con las que había convivido durante años, fueran tan crueles y cerrados de mente. Una tarde, mientras organizaban los recipientes de comida, una mujer del vecindario se acercó con expresión altiva. Sin saludar, examinó el puesto con ojos críticos y luego miró a Irina de arriba a abajo con desprecio. ¿Por qué vendes esa comida rara aquí? Nadie quiere probar cosas extranjeras, dijo con tono cortante. Irina enrojeció de vergüenza y balbuceó una disculpa en su español torpe, pero la mujer simplemente bufó con desdén y se marchó sin comprar nada. Soledad observó la escena con incredulidad y rabia contenida. Se acercó a Irina, colocando una mano firme sobre su hombro, y le dijo con voz decidida, no dejes que te hagan sentir menos. Tu comida es deliciosa y tu corazón es puro. No estás sola. Estoy contigo. Aquel apoyo incondicional conmovió profundamente a Irina. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y con un temblor en la voz, le confesó a Soledad que había comenzado a dudar de sí misma, que las miradas de desprecio y los susurros maliciosos le recordaban el rechazo que enfrentó al llegar al país. Le contó cómo, al huir de la guerra en Ucrania, pensó que encontraría paz en un lugar nuevo, pero en lugar de eso, había enfrentado desconfianza y rechazo.
Soledad escuchó en silencio, apretando las manos de Irina entre las suyas, transmitiéndole su apoyo y comprensión. Recordó su propia experiencia de sentirse invisible, de ser ignorada y apartada, y supo que no podía permitir que su amiga cargara con ese dolor sola. Decidió que enfrentarían juntas aquellos prejuicios, sin rendirse ni retroceder. Al día siguiente, Soledad llegó más temprano que de costumbre, cargando una bolsa de tela llena de decoraciones coloridas. Irina la miró con sorpresa y curiosidad, preguntando qué era todo eso. Soledad sonrió con picardía y le explicó que decorarían el puesto con más alegría, más color y más vida. Si quieren juzgarte, que al menos tengan algo bonito que mirar, dijo con una risa suave, guiñándole un ojo. Juntas comenzaron a adornar el puesto con banderines de colores, manteles florales y pequeños carteles escritos a mano con frases amistosas. Soledad usó su caligrafía elegante para escribir bienvenidos en letras grandes y brillantes. También agregó descripciones detalladas de cada platillo, destacando su sabor casero y su autenticidad. Al ver el resultado final, Irina no pudo evitar sonreír con gratitud. El puesto se veía acogedor, vibrante y lleno de amor. Pero Soledad no se detuvo ahí. Decidida a enfrentar los prejuicios con valentía, comenzó a hablar con sus conocidos del vecindario, invitándolos personalmente a probar la comida. Con su carisma natural y su sinceridad, les contó la historia de Irina, no como una refugiada desconocida, sino como una mujer valiente que había perdido todo y estaba reconstruyendo su vida desde cero. Habló con palabras emotivas y verdaderas, describiendo el esfuerzo y la dedicación de Irina en cada platillo, la nostalgia y el amor que ponía en sus recetas tradicionales. Poco a poco, algunos vecinos comenzaron a verla con otros ojos, acercándose con cautela para probar la comida que antes habían despreciado. Al saborear los panecillos suaves y las sopas humeantes, sus expresiones se suavizaron y sus prejuicios se desmoronaron. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a cambiar su forma de pensar. Un grupo de vecinos, encabezado por la misma mujer que había confrontado a Irina, comenzó a murmurar entre ellos, organizando una especie de boicot al puesto de comida. Se paraban cerca, observando con desdén y hablando en voz alta para asegurarse de que Irina escuchara sus críticas. No entiendo por qué Soledad apoya a esa extranjera. Seguro nos traerá problemas. ¿Quién sabe si su comida es segura? Podríamos enfermarnos. Cada comentario era como una daga que se clavaba en el corazón de Irina, quien luchaba por mantener la compostura. Pero Soledad no estaba dispuesta a quedarse de brazos cruzados. Una tarde, cuando los murmullos se hicieron más fuertes y los comentarios más crueles, Soledad se acercó al grupo con la cabeza en alto y la mirada firme. Su voz era tranquila pero decidida cuando les dijo, ¿desde cuándo juzgamos a alguien sin conocer su historia? Esta mujer ha pasado por un infierno que ninguno de ustedes puede imaginar. Ha perdido a su familia, su hogar, todo lo que amaba, y aún así se ha levantado para trabajar con dignidad. ¿Eso les parece mal? Las miradas de los vecinos se encontraron con la intensidad de sus ojos, avergonzados e incómodos. La mujer que lideraba el grupo intentó responder, pero Soledad la interrumpió con calma, si no quieren probar su comida, están en su derecho. Pero no tienen derecho a humillarla. Ella tiene tanto derecho a ganarse la vida como cualquiera de nosotros. El silencio se apoderó del grupo, y uno a uno comenzaron a alejarse, avergonzados y sin argumentos. Soledad regresó al puesto, encontrando a Irina con lágrimas en los ojos, sus hombros temblaban de alivio y gratitud. Se abrazaron en silencio, un abrazo que significaba más que 1000 palabras. Irina comprendió que no estaba sola, que Soledad la defendería sin importar las críticas o los prejuicios. A partir de ese día, las miradas de desprecio disminuyeron y más personas comenzaron a acercarse con curiosidad genuina y respeto. Juntas, Soledad e Irina superaron el desafío del rechazo, fortaleciendo su amistad y su espíritu de lucha. Sabían que aún habría obstáculos, pero también sabían que juntas podían enfrentarlos. Con el tiempo, el pequeño puesto de comida ucraniana se convirtió en un lugar de encuentro en el vecindario. La combinación del carisma cálido de Soledad y la dedicación amorosa de Irina había transformado aquel rincón de la plaza en un espacio lleno de vida y emociones compartidas.
Las personas comenzaron a acercarse no solo por la comida, sino también por la calidez humana que emanaba de aquel lugar. Irina, al principio tímida y reservada, empezó a ganar confianza en sí misma. Sus ojos claros ya no reflejaban solo tristeza, ahora brillaban con una chispa de esperanza y gratitud. Aprendió a saludar a los clientes con sonrisas sinceras, a agradecerles en un español aún torpe pero lleno de emoción. Soledad estaba siempre a su lado, enseñándole frases cortas y sencillas, corrigiendo suavemente sus errores y celebrando sus progresos con aplausos cariñosos. Para ambas, cada día en la plaza era una oportunidad de crecer y sanar. Un día, mientras organizaban los recipientes y adornaban el puesto con flores frescas, Soledad notó que Irina llevaba un pequeño amuleto colgando del cuello. Un relicario ovalado de plata que apretaba con cariño cada vez que parecía perderse en sus pensamientos. Intrigada, Soledad le preguntó qué había dentro. Irina la miró con una expresión dolorosa pero serena, y con manos temblorosas abrió el relicario, revelando 2 fotografías en miniatura. A un lado, un hombre de ojos amables y sonrisa sincera, al otro, un niño de cabello claro y mirada traviesa. Mi esposo. Andriy. Mi hijo. Mykola, dijo con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas. Soledad sintió un nudo en la garganta al comprender la magnitud de su pérdida. Extendió su mano y apretó suavemente el hombro de Irina, transmitiéndole su apoyo sin necesidad de palabras. En ese momento, entendió que el dolor de Irina nunca desaparecería por completo, pero juntas podían aprender a vivir con él. La revelación de aquel relicario marcó un antes y un después en su amistad. A partir de ese día, Irina comenzó a compartir más recuerdos de su vida en Ucrania, de los días felices junto a Andriy y Mykola. Hablaba de su pequeña casa con jardín, de las flores que plantaban juntos en primavera y de los juegos interminables de su hijo bajo el cielo abierto. Recordaba las risas, las canciones y las noches bajo las estrellas. Pero también compartía el dolor de haber perdido todo en un solo instante, el sonido aterrador de las explosiones, el caos y la destrucción. Soledad la escuchaba con el corazón encogido, sus ojos empañados por las lágrimas mientras imaginaba el sufrimiento de su amiga. Se sentía impotente, deseando poder borrar ese dolor, pero sabía que no podía cambiar el pasado. Lo único que podía hacer era estar a su lado, sostener su mano y recordarle que ya no estaba sola. Fue durante una de esas conversaciones, mientras compartían un té caliente al final de la jornada, que Soledad tuvo una idea. Miró el puesto de comida, los carteles escritos a mano y los manteles coloridos que ellas mismas habían diseñado, y dijo con entusiasmo, deberíamos abrir un local. Un lugar acogedor donde la gente no solo venga a comer, sino también a escuchar tu historia, a conocerte realmente. Irina parpadeó sorprendida, sus ojos reflejaban miedo y emoción al mismo tiempo. ¿Un restaurante?, balbuceó, insegura de si había entendido bien. Soledad asintió, sonriendo con determinación. Sí. Un pequeño café donde puedas compartir tus recetas y tus recuerdos. Donde podamos crear un hogar lejos de casa. Donde yo pueda ayudarte y tú puedas enseñarme a cocinar tus platillos. Los ojos de Irina se llenaron de lágrimas, sus labios temblaron al intentar responder. Nunca había soñado con algo así, no después de haber perdido todo. La idea de empezar de nuevo le parecía imposible, pero al ver la mirada firme de Soledad, sintió que quizá, solo quizá, era posible. La emoción se transformó en acción. Al día siguiente, comenzaron a buscar un local pequeño y acogedor en el vecindario. Caminaban juntas por las calles, observando escaparates vacíos y preguntando por alquileres disponibles. Se apoyaban mutuamente, riendo cuando sus ideas eran demasiado ambiciosas o sus cálculos no cuadraban. Al final, encontraron un lugar perfecto, una tiendita abandonada en una esquina tranquila, con ventanales grandes que dejaban entrar la luz del sol y suficiente espacio para unas cuantas mesas y sillas. Al entrar, el lugar estaba polvoriento y desordenado, pero ambas pudieron imaginarlo decorado con manteles florales, plantas colgantes y el aroma de comida casera llenando el aire. Se miraron con una mezcla de emoción y miedo, conscientes del desafío que tenían ante sí. Pero también sabían que no estaban solas, que juntas podían lograrlo.
La noticia de su nuevo proyecto se extendió rápidamente por el vecindario. Algunas personas las apoyaron con entusiasmo, ofreciéndose a ayudarlas con la limpieza y la pintura. Otros, aún llenos de prejuicios, las miraban con desconfianza, murmurando sobre el fracaso inminente. Pero Soledad e Irina ignoraron las críticas y se enfocaron en trabajar arduamente. Pasaban días enteros limpiando, arreglando muebles viejos y decorando con cariño cada rincón del local. Soledad trajo de su casa cortinas de encaje que había guardado por años, y Irina colgó fotos de su tierra natal, imágenes de paisajes verdes y cielos despejados que le recordaban su hogar. Juntas pintaron las paredes en tonos suaves y cálidos, creando un ambiente acogedor y lleno de amor. Finalmente, llegó el día de la inauguración. Nerviosas y emocionadas, se colocaron delantales a juego y se miraron en el espejo, riendo al ver sus reflejos. Se abrazaron con fuerza, agradecidas por haberse encontrado en medio de la soledad. Al abrir las puertas, el aroma de la comida casera llenó el aire, y las primeras personas comenzaron a llegar. Vecinos curiosos, amigos fieles y algunos desconocidos atraídos por el olor tentador. Soledad recibió a cada cliente con una sonrisa cálida, compartiendo anécdotas y recomendando platillos. Irina cocinaba con amor, sus manos moviéndose con agilidad y precisión mientras preparaba recetas heredadas de su abuela. Al final del día, el local estaba lleno de risas, conversaciones y memorias compartidas. Al cerrar las puertas esa noche, Soledad e Irina se miraron con lágrimas de alegría. Habían creado algo más que un café, habían construido un hogar para sus corazones heridos. El éxito del pequeño café superó todas las expectativas de Soledad e Irina. Lo que comenzó como un humilde puesto de comida en una esquina de la plaza se había transformado en un refugio acogedor donde los sabores ucranianos y mexicanos se entrelazaban en cada plato. El local, decorado con cortinas de encaje y flores frescas, estaba lleno de fotografías que contaban sus historias. Había imágenes de la tierra natal de Irina, paisajes de campos verdes y cielos despejados que contrastaban con las fotos en blanco y negro de la juventud de Soledad en México. Las paredes parecían susurrar recuerdos compartidos, creando un ambiente cálido y nostálgico que atraía a clientes de todas partes. La gente venía no solo por la comida, sino también por las historias de esperanza y valentía que impregnaban cada rincón del café. Y allí, en medio de todo, estaban ellas, dos mujeres que habían transformado su dolor en fuerza y su soledad en amistad. El café se convirtió en un punto de encuentro para la comunidad. Familias enteras llegaban para probar los platillos caseros, jóvenes curiosos se acercaban atraídos por el aroma del café recién hecho. Y ancianos del vecindario encontraban consuelo en el ambiente acogedor y las sonrisas sinceras de Soledad e Irina. Pero lo más hermoso era ver cómo ambos mundos se unían en un solo lugar. En una mesa, un grupo de amigos mexicanos probaba vareniki por primera vez, riendo al tratar de pronunciar el nombre del platillo. En otra, una pareja compartía un bort humeante mientras leía la historia de Irina escrita en un mural con letras elegantes. Soledad observaba todo desde el mostrador, su corazón rebosante de gratitud y asombro. Nunca imaginó que a su edad podría encontrar un propósito tan profundo, ni que tendría la oportunidad de tocar tantas vidas con su amabilidad y amor. Sin embargo, el verdadero cambio no estaba solo en el éxito del café, sino en cómo había transformado sus corazones. Irina, que al principio temía hablar y escondía sus lágrimas detrás de una sonrisa tímida, ahora caminaba con la cabeza en alto. Se había convertido en una mujer segura de sí misma, capaz de explicar con orgullo el origen de sus recetas y de compartir sus recuerdos con quienes se interesaban por su historia. La barrera del idioma ya no la detenía, porque su sonrisa sincera y sus ojos brillantes hablaban un lenguaje universal de amor y gratitud. Aprendió a reír de nuevo, a disfrutar de las pequeñas alegrías y a encontrar belleza en las cosas simples, como el sonido de las tazas chocando o el murmullo de las conversaciones en el café. Soledad había sido su fuerza, su apoyo incondicional, pero también su inspiración para sanar y reconstruirse. Por otro lado, Soledad encontró en Irina la compañía que tanto anhelaba. La casa que antes era un lugar de sombras y recuerdos dolorosos ahora estaba llena de luz y risas. Irina la visitaba después del trabajo, llevándole flores frescas o ingredientes especiales para probar nuevas recetas.
Cocinaban juntas en la cocina de Soledad, llenando el aire de aromas cálidos y compartiendo historias hasta altas horas de la noche. Para Soledad, esos momentos eran un regalo, un recordatorio de que la vida aún tenía mucho que ofrecerle. Se sentía útil, necesaria y amada. Había dejado atrás el vacío de la soledad para encontrar una nueva razón de ser, ayudar a Irina a seguir adelante y, al mismo tiempo, descubrir su propia capacidad de reinventarse. La tristeza por la pérdida de su esposo y la distancia de sus hijos seguía ahí, pero ya no la definía. Un día, mientras limpiaban las mesas después de una jornada agotadora, Irina le mostró un mensaje en su teléfono con lágrimas en los ojos. Era de un primo lejano en Polonia que había logrado localizarla después de años de separación. Le contaba que algunos miembros de su familia habían logrado huir de Ucrania y estaban a salvo. Irina se derrumbó, sus piernas temblaron y Soledad la sostuvo antes de que cayera. La abrazó con fuerza mientras Irina sollozaba de alivio, de alegría, de esperanza. Era la primera vez que oía noticias de su tierra natal, el primer rayo de luz después de una tormenta interminable. Soledad también lloró, sintiendo el dolor y la alegría de su amiga como propios. Se quedaron así, abrazadas en medio del café vacío, compartiendo lágrimas que curaban heridas profundas. Inspirada por aquella noticia, Soledad tuvo otra idea: organizar un evento en el café para recaudar fondos y enviar ayuda a los refugiados ucranianos. Le propuso a Irina preparar un menú especial con sus mejores recetas, y juntas invitaron a toda la comunidad a participar. El evento fue un éxito rotundo. La gente llegó con generosidad, no solo para probar la comida sino para ofrecer su apoyo. Algunos trajeron donaciones, otros compartieron palabras de aliento y abrazos sinceros. Irina dio un emotivo discurso, agradeciendo en su español imperfecto pero lleno de sinceridad. Contó su historia una vez más, pero esta vez sin miedo, con la cabeza en alto y el corazón lleno de gratitud. Al final de la noche, cuando contaron el dinero recaudado, ambas se dieron cuenta de que habían logrado algo mucho más grande que un negocio exitoso. Habían unido a una comunidad, habían transformado prejuicios en empatía y dolor en esperanza. Al cerrar las puertas del café esa noche, Irina miró a Soledad con los ojos llenos de lágrimas y sonrió. «Nunca creí que podría volver a sentirme en casa», dijo con la voz quebrada por la emoción. Soledad le devolvió la sonrisa, sus ojos también brillaban al responderle: «A veces, las familias no solo nacen, también se eligen. Tú y yo somos prueba de eso». Se abrazaron bajo la luz tenue de las lámparas, conscientes de que ese encuentro inesperado había cambiado sus vidas para siempre. Habían enfrentado la soledad, el dolor y el rechazo, pero habían salido adelante con valentía y amor. Y ahora, juntas, comenzaban un nuevo capítulo lleno de esperanza y propósito. La historia de Soledad e Irina es un testimonio poderoso de la capacidad del ser humano para sanar a través de la conexión y el amor. Dos mujeres de mundos completamente diferentes, unidas por el dolor y la pérdida, lograron transformar sus vidas al enfrentarse a la soledad con valentía y compasión. Lo que comenzó como un encuentro casual en una plaza desolada se convirtió en una amistad inquebrantable que desafió prejuicios, superó obstáculos y creó un propósito compartido. Juntas, construyeron un refugio no solo para sus corazones heridos, sino también para una comunidad que aprendió a ver más allá de las diferencias y a valorar la humanidad que compartimos. Soledad encontró una razón para levantarse cada mañana, redescubrió su fuerza interior y, sobre todo, aprendió que nunca es tarde para empezar de nuevo. A su edad, cuando muchos creen que la vida ha perdido sentido, ella demostró que siempre es posible encontrar un propósito, incluso en medio del dolor más profundo. Su decisión de ayudar a Irina no solo cambió la vida de su amiga, sino que también la salvó a ella misma de un destino de soledad y desesperanza. A través de la empatía y el amor desinteresado, Soledad descubrió que dar es una forma de sanar y que la amistad verdadera puede reconstruir almas rotas. Por otro lado, Irina encontró en Soledad el apoyo que tanto necesitaba en un país extraño, un hogar lejos de casa. Superó sus miedos, enfrentó el rechazo y aprendió a vivir con el dolor de su pérdida sin permitir que la definiera.
Al compartir sus recuerdos y su cultura a través de la comida, Irina no solo construyó un negocio exitoso, sino que también honró la memoria de su familia, manteniendo viva la esencia de sus raíces. Descubrió que el amor trasciende fronteras y que, aunque el dolor nunca desaparece por completo, es posible encontrar esperanza y felicidad en un nuevo comienzo. Esta historia nos recuerda que nunca estamos realmente solos, incluso cuando la soledad parece insoportable. Siempre hay alguien que necesita una mano amiga, una palabra de aliento, una sonrisa sincera. A veces, el simple acto de acercarse a alguien puede cambiar vidas. Soledad e Irina nos enseñan que el dolor compartido se aligera, que la empatía cura y que el amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Nos muestran que el propósito de la vida no siempre está en el éxito o en la acumulación de logros, sino en las conexiones humanas que forjamos, en las amistades que construimos y en el amor que damos sin esperar nada a cambio. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre el poder de la amistad y la capacidad de superación humana, te invito a que compartas tus pensamientos en los comentarios. ¿Conoces a alguien que haya vivido una experiencia similar? ¿Tú mismo has enfrentado la soledad o el dolor de una pérdida? Cuéntanos tu historia. Además, me encantaría saber de qué país nos ves. Deja tu comentario y comparte un poco de ti, porque tus palabras también pueden inspirar a otros. Si esta historia te emocionó tanto como a mí al escribirla, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Ayuda a que más personas encuentren esperanza a través de relatos como este. Recuerda, nunca es tarde para empezar de nuevo, nunca es tarde para encontrar un propósito. Tal vez, como Soledad e Irina, el cambio que necesitas esté a un encuentro de distancia. Gracias por acompañarnos en esta emocionante travesía.